7 de la mañana, 20 minutos, y damos la más cordial bienvenida a Marcela Olguín, candidata asambleísta por el Distrito Centro Norte de Pichincha por Alianza País. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Rommel, ¿cómo estás? Amigos, muy buenos días y gracias nuevamente por estar aquí, invitada ahora desde el otro lado, Rommel. ¿En qué momento, siempre empiezo con esta pregunta, en qué momento se decide cruzar esa línea, esa delgada línea, entre la parte política y la parte periodística? Bueno, te comento, a quienes me conocen, yo tengo una trayectoria de 22 años en el periodismo. Hemos estado muchas veces en las calles y hemos hecho periodismo con la gente y precisamente en las calles. Y durante estos 22 años, Rommel, amigos televidentes, yo lo que he visto como periodista y he podido palpar también aquello, es la inestabilidad política que se sintió en nuestro país. Yo tuve que cubrir, por ejemplo, la caída de 3 presidentes, un feriado bancario, crisis económica, crisis financiera, pero no es menos cierto que durante estos últimos 10 años también, y como periodista y también en las calles, he podido ver los cambios y las transformaciones profundas que se han dado en nuestro país. Y esto es lo que a mí me ha motivado precisamente a mojarme el poncho y decir, me voy a activar en política, porque quiero dejar de ser testigo de los acontecimientos, porque uno como periodista lo es, para pasar a ser impulsora activa de los cambios, protagonista de los cambios en la Asamblea Nacional. Recordemos algo también que creo que es importante que la ciudadanía y el país conozca. Al inicio del gobierno, de este gobierno, tú fuiste muy crítica con algunas decisiones que se iban tomando cuando trabajabas en otros medios de comunicación. Hay imágenes en algunos plantones, entiendo que era a favor de la libertad de expresión. ¿Qué pasó en este momento? Porque ahora tú eres candidata. Bueno, Rommel, es importantísimo y gracias por la oportunidad de aclarar una vez más aquello que pasó. Primero, yo he estado durante mi trayectoria periodística en varios medios de comunicación. Yo empecé en Ecoavisa y luego estuve en Teleamazonas, y en estos 2 medios en concreto yo lo que hice es ceñirme básicamente a la tarea de informar, cumpliendo los preceptos periodísticos. Una vez que yo entro a Gama, tengo otro papel, porque claro, estoy haciendo lo que ahora tú estás haciendo aquí, ¿no es cierto? Eso es lo que yo hice, ser forjadora de opinión y tener un programa de opinión con entrevistas. Pero cambiaron esas críticas ahora para formar no han sido parte... críticas y eso déjame explicarlo. Cuando yo estaba en Teleamazonas, la crítica que hubo es de un caso absolutamente puntual que tiene que ver con una decisión que se tomó desde el lado del CONARTEL, en donde se quería cambiar de franja horaria a un programa de televisión. Y en realidad a nosotros, y me incluyo en esto, me parecía una decisión precipitada, fuera de lugar, y precisamente ¿No eran críticas al gobierno? No era una crítica al gobierno, ni tampoco, como se ha pretendido decir, una crítica a la ley de comunicación, porque en ese entonces, y cuando nosotros protestamos por esta medida del CONARTEL, todavía no había ley de comunicación, y esta decisión no era una decisión del presidente Rafael Correa ni de su gobierno, era una decisión del CONARTEL tan precipitada que todavía este programa sigue al aire en la misma franja horaria. Así que si tú me preguntas, volvería a protestar 1 y 1000 veces por este caso en específico que nada tiene que ver con el gobierno. Dentro de las propuestas que estás planteando para la Asamblea Nacional, se incluye una reforma a la ley de comunicación. ¿Qué tipo de reforma es lo que se está planteando al momento? Bueno, Rommel, yo creo que hay que ser absolutamente claro con la gente y decirle que cuando los candidatos a la presidencia y algunas otras dignidades están proponiendo derogar la ley de comunicación simple y llanamente, lo que están haciendo a la gente es diciéndole una mentira, porque la ley de comunicación no puede ser derogada. La ley de comunicación es un mandato constitucional que ha sido además ratificada por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Entonces, no solamente basta el hecho de coger y decir, no me gusta la ley y yo voy a derogar la ley de comunicación. Son otros los aspectos que se deben seguir si es que se quiere derogar una ley. Ya te digo que por mandato constitucional está ahí. ¿Qué se debe cambiar? Pero sí, se debe cambiar en la ley sobre todo en el tema de las sanciones, Rommel. Yo creo que es importante porque ahora, por ejemplo, si se incumple una franja horaria desde el lado de un medio de comunicación, las sanciones van del 1 al 10, pero siempre termina siendo la más alta la que debe pagar un medio de comunicación, es decir, alrededor de $3.600. $3.600 de sanción económica para un medio, de pronto con una proyección y cobertura nacional, probablemente se puede llegar a pagar, pero para un medio chiquitito, por ejemplo, de una provincia, de algún sector específico de nuestra población, es complicado y puede incluso eso significar el cierre de ese medio de comunicación. Entonces yo creo que las sanciones deben ser progresivas en primer caso, pero también creo que no solamente debe haber sanciones de tipo económico. Por ejemplo, se puede apelar a la mediación para que las partes se pongan de acuerdo y no necesariamente llegar a un tema de sanción económica. Bueno, son algunos temas importantes que tú estás planteando para estas reformas a la
ley de comunicación, pero ¿por qué durante estos años no se plantearon? Son alrededor de 3 años de vigencia de la ley, no lo pudiste plantear. Bueno, tú me dices como periodista, porque en realidad ese no era mi rol, pues como periodista no es mi rol plantear directamente reformas a la ley de comunicación. Ahora sí, porque soy candidata a la Asamblea y No una me vez que refiero a las llegue opiniones, a ¿no? la, ¿Por qué a no la- también a la tienen Asamblea su Nacional, pues opinión? tengo no solamente el derecho, sino la obligación de plantear leyes y proponer reformas. Y en ese sentido, eso será lo que voy a hacer. Antes no era mi rol, pero también yo creo que es bueno hacer dos precisiones. Primero, yo sí estoy convencida de que tanto los periodistas como los medios de comunicación se sientan precisamente en estos espacios, no con el ánimo de dañar a nadie. Y generalmente, si es que hay algún tipo quizá de inconveniente, son inconvenientes de tipo involuntario, en la mayoría de casos. De ahí la importancia precisamente de que se pueda resarcir ese daño que en determinada persona, en determinado momento quizá y de manera involuntaria se ha hecho contra quizá algún grupo o alguna persona en particular. Por eso yo propongo también que en lugar de ser únicamente una sanción económica, también se le pueda conceder en el mismo espacio la posibilidad de resarcir ese daño a quien se sintió vulnerado. Nos quedan pocos minutos, quisiera avanzar en otros temas. Tú estás planteando también una reforma al Código del Trabajo. Exactamente. ¿Por qué? ¿En qué consistirá esta Nosotros lo que proponemos reforma? es un nuevo Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque en los recorridos que nosotros hacemos en la calle, la gente lo que nos dice es lo que es el sentir ciudadano en este momento. Necesitamos más trabajo, más empleo, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo de que esto es así. ¿Pero Por cómo? eso, las La pregunta propuestas es, que van ¿cómo junto lograrlo? de la mano de Lenin Moreno, Porque que todo el mundo hablamos está proponiendo de un- ahora empleo, de un millones y principio- millones de empleos. De un principio, de un país que te impulsa, lo que nosotros queremos es precisamente eso. En principio, lograr poner en la palestra pública alrededor de 250,000 empleos. Pero ¿cómo hacerlo? Es lo más importante. Apoyando la economía popular y solidaria. En primer caso, por ejemplo, a los pequeños y medianos emprendedores, a través de las compras públicas, a través del catálogo inclusivo, para que el Estado tenga la obligatoriedad en un 50-60% de contratar precisamente a aquellas personas dedicadas a la economía popular y solidaria para generar además más fuentes de empleo y que se consuma lo nuestro. Eso ya se lo ha venido haciendo, pero creo que hay que potenciar aún más. Por ejemplo, proyectos como Mi Primer Empleo, en donde ya 15,000 jóvenes han estado ya trabajando. Creo que también hay que potenciarlo. ¿Y cómo hacerlo? De la mano con la empresa privada también. Gracias. Pública y privada de la mano precisamente para lograr mayor apertura, Roma. Gracias, Marcela. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Marcela, candidata asambleísta por Alianza País. Ya regresamos.